Muchas gracias, buenos días a todos ustedes y todas, jóvenes, algunos no tan jóvenes, aquí enfrente, pero para mí siempre será muy estimulante estar en una universidad, sobre todo, bueno, porque es evidente de que mi paso por la universidad, también ya hace algunos años, estudié en la Universidad de Guadalajara, como aquí se mencionó, economía, y fui maestro de la Universidad de Guadalajara, fui maestro de la Universidad de Sonora, fui maestro de la Universidad del Instituto Tecnológico Sonora, y siempre la cátedra será muy estimulante para nosotros los profesionistas, los que nos gusta la academia, y sobre todo ahora que después de tantos años de experiencia profesional en los temas económicos, que me ha permitido estudiar permanentemente, actualizarme, por un lado, y segundo, tener una enorme experiencia en materia de finanzas públicas. Paso por la Secretaría de Hacienda, por la Secretaría de Producción y Presupuesto, por la Administración Federal y Estatal, como Tesorero General del Estado, Secretario de Finanzas y Planificación de Sonora, como diputado, como secretario de la Comisión de Presupuesto, sobre todo en los temas hacendarios, financieros y presupuestales, como vino decir el gobernador del Estado. Hemos trabajado mucho en estos temas. Cuando yo tomé protesta como presidente del Colegio Nacional de Economistas hace casi 2 años, el colegio es una organización gremial, una organización de profesionistas, de economistas egresados de las universidades todas, que está agremiado con economistas que tengan cédula profesional, o sea, recibidos. Más o menos están agremiados en el colegio unos 15,000 economistas a nivel nacional. Hay 35 colegios de economistas estatales que están adheridos a la expresión, afiliados al propio Colegio Nacional, y ahorita estamos en un proceso de buscar la federalización del colegio, es decir, una federación de colegios de economistas a nivel nacional que nos aglutine esta federación, que queremos convertir el Colegio Nacional en federación. De hecho, el Congreso de Puebla, hacemos un congreso bianual en el colegio cada 2 años. El colegio lleva a cumplir 60 años de existencia, ahora en noviembre, y el Consejo Nacional Directivo votó una prórroga del actual Consejo Directivo hasta por 6 meses, de aquí a septiembre, para que este Consejo inicie el proceso de federalización de los colegios estatales. Es un proceso complejo, sobre todo en un gremio como el nuestro, que es muy crítico, con una masa específica, encefálica, a veces que se dispersa, y sobre todo porque había sido un colegio que había, digamos, estado empoderado, por igual de alguna forma, de cierto grupo de economistas sin darle oportunidad a otros economistas. Y ahí te platico de eso. El Colegio Nacional debe ser un gremio plural de debate de las ideas, un gremio académico, por supuesto, apolítico, aunque seamos personal políticos, pero debe ser gremial, académico y apolítico, universal. Debemos discutir sobre todo las ideas de forma abierta, las corrientes ideológicas, las diferentes formas de pensamiento que existen hoy por hoy en México y en el mundo. Cuando me invitaron a dar la plática esta, creo que me hablaban de un nuevo modelo de desarrollo. Yo tuve posición hace 2 años, y yo, como especialista en los temas hacendarios, financieros, presupuestales, siempre he estado en desacuerdo con lo que está pasando en México. Yo les puedo preguntar, ustedes son jóvenes,
seguramente lo escuchan, lo ven, lo analizan, lo estudian y ven la enorme insatisfacción de la mayoría de la gente de este país. El mensaje del gobernador fue un mensaje alentador, sin duda, porque el gobernador es un hombre joven con una gran visión y que tiene un mensaje muy positivo. Yo también soy positivo en sí mismo, pero como académico y como presidente del colegio tiendo a ser muy crítico porque es mi obligación profesional. Y yo no estoy satisfecho. Yo no estoy satisfecho con lo que acontece en México. México, durante los últimos 30 años, solamente ha crecido al 2.2% promedio en 30 años. A partir de el 85, aproximadamente 1985, donde se instaura un modelo de desarrollo hoy por hoy vigente y ya agotado, el modelo global, el modelo aperturista, el modelo que determinó el famoso proceso de Washington, algunos lo llaman el modelo neoliberal, en fin, tienen muchos apodos, pero sobre todo en términos científicos, el modelo de economía de mercado, lisa y llanamente. Y este modelo que se instauró a partir de México, a partir de la primera mitad de los 80, para mi gusto ya se votó justamente, sobre todo a partir de la crisis de 2009. Fue producto de, hay que entender la historia económica y política de México de los últimos 80, 90 años. La revolución, se instala la constitución política de los Estados Unidos mexicanos, una gran visión de los constitucionalistas justamente aquí en Querétaro, y se inicia sobre todo a partir de los años 30 con la Gran Depresión de los Estados Unidos, la primera gran caída de este modelo feroz, capitalista feroz, con una política donde el Estado empieza a intervenir en la economía, sobre todo en la época moderna, que sucedió justamente en Estados Unidos, el modelo que impulsó en aquella época un gran pensador, hoy vilipendiado por otros, John Maynard Keynes, y donde decía que el Estado había que regular, controlar, impulsar, promover una economía caída. En México, durante las épocas de 1930 a 1970, primera mitad del 70-75, México creció en forma sostenida en alrededor del 6% por año. Era cuando México pues, entraba a la época de la modernidad, empezaba un modelo de desarrollo, un buen modelo de sustitución de importaciones, donde exportábamos materias primas, sobre todo al mundo y a Estados Unidos, una economía de guerra, la Segunda Guerra Mundial, y donde se construyeron las grandes instituciones nacionales, el Banco de México, el presidente Elías Cañas, el Banco de México, y así se fueron creando las instituciones, el Seguro Social, la Comisión de la Universidad, después la Expropiación Petrolera en 1938, se empezaron a construir las carreteras, los puentes, los puertos, los aeropuertos, las presas, las conducciones de agua, se empezaron a abrir los grandes desarrollos agropecuarios, con distritos de riego a lo largo y ancho de la República. En fin, se fue construyendo la infraestructura que hoy por hoy las condiciones actuales las estamos viendo. Sin embargo, México era un país en crecimiento, un país que crecía en aquellas épocas, con una tasa de crecimiento promedio al año en la tasa demográfica al 3.6%, lo que quiere decir que cada 20 años se duplicaba la población, y empezamos a tener una población creciente, una gran pirámide, a base de edades, sobre todo una población joven, que hoy estamos teniendo el famoso boom demográfico, justamente, donde el 40% de la población es por debajo de los 30 años, y donde la presión que
ejerce para la parte educativa, sobre todo en la parte de educación tecnológica y de educación media superior, es creciente. Hay una gran demanda de los jóvenes y no hemos sido capaces de atenderlo en toda su magnitud. La educación, ya hacia la época del presidente Echeverría, se creó la educación de doble turno, las escuelas de educación básica, porque había muchos niños, entonces había que empezar a educarlos. Entonces se redujo el número de horas. Ustedes han vivido educación básica, primaria, secundaria, sobre todo la primaria, van 5 horas, 4 horas y media en la escuela. Mucho. 5 horas quiere decir que los maestros de educación básica pues trabajan 5 horas. Un día estaba hablando de esto y se me levantó un maestro y dijo: oiga, no, yo trabajo más porque necesito recibir a los niños, ahora los niños se van y tengo que preparar la clase. Va a tener el maestro 6 horas. No, 6 horas y media. El problema no es del maestro en sí mismo, es del sistema. Yo no quiero ofender a ningún maestro, es el sistema. Yo metí una iniciativa el año pasado para volver a los tiempos de la educación de tiempo completo, de educación básica. Los niños van mañana y tarde a la escuela, que debería se les dé un lonche mediodía para que estén en las escuelas, para que estén cuidados en las escuelas, para que estén atendidos en las escuelas, para que las escuelas en las tardes tengan educación de todo tipo, educación cívica, que tanto se ha perdido, educación cultural, educación física, deportes en las escuelas. ¿Qué hacen? Yo le pregunto a las mamás, ¿qué hacen, señora, con sus niños en las tardes? Pues están cuidándolo para que no pongan a ver internet, televisión, pornografía, que llevarlos, sobre todo en las colonias pobres, de baja escala social, desafortunadamente, donde no existe, pues, parques, jardines, centros deportivos y sobre todo las mamás trabajadoras, sobre todo las mamás solteras, que tienen que dejar a sus hijos, a sus niños, sus chiquillos, con la abuelita, con el hermanito mayor o la abuelita mayor, o solos. Entonces hemos caído en un círculo vicioso donde la educación de nuestros hijos, de nuestros niños, ha venido cayendo justamente en términos de calidad, sobre todo porque nos hemos desafanado de un sistema que creyó solucionar ya hacia la época de los 70 el problema educativo de educación básica de los niños, y a lo largo de 30 años se desordenó. La calidad educativa, las pruebas de enlace, que ustedes lo saben, somos uno de los países, sobre todo el último país de la OECD. Formamos parte de los países de la OECD, del grupo de los más ricos, y sí, estamos en la cola de los más ricos. Bueno, a veces lo presumimos. Entonces, yo metí una iniciativa el año pasado para volver a la educación básica de tiempo completo. Este año le metimos 3.000 millones de pesos al programa para llegar a la educación de tiempo completo. Hay 56.000 escuelas en México de educación básica susceptibles de ser de doble turno. Este año van a ser 5.000. El año pasado fueron un programa piloto que se lo hace de alrededor de 1.000, y para lograr llegar a este tema. Es una demanda que yo he venido recorriendo a nivel nacional de estas circunstancias. Pero en fin, eso sucedió allá en los 75. ¿Y qué sucede? Para poder lograr la escuela de tiempo completo, estamos construyendo más aulas. Si bien es cierto que hay menos niños, porque la pirámide de edades es oblonga, es mayor justamente en la edad de ustedes, más que los niños, también es cierto que tenemos que construir más escuelas para tener el doble turno. Eso sucedió en el 75. 30 años posteriores, 40 años ya, estamos viendo el nefasto resultado de ese año. La demanda es brutal por parte de los jóvenes, educación tecnológica y educación media superior. Pero se fue dando a través del tiempo. Se creyó que se iba a solucionar un problema que, en mi juicio, se abrió un boquete.
y así en todos los órdenes. México empieza a cambiar, estoy hablando de la época de los 70, decía yo que creció a esas tasas. Por ejemplo, nosotros hicimos un coeficiente de suficiencia ocupacional, que es la cantidad de población ocupada entre la población, el crecimiento de la población económicamente activa. Y durante la época de 1933 a 1970, 75, al 80 inclusive, por sexenios, vimos que el promedio, en esas épocas, en esos casi 50 años, el 92% de la población ocupaba, el crecimiento de la población económicamente activa año por año se ocupaba durante esa época. Si vemos una gráfica, vemos esa gráfica como es el 92% promedio, y cómo se empieza a caer todo a partir de la época de los 70. El coeficiente llegó como al 60%, entonces al principio de los 70, a finales de los 80, de los 70 fue como del 40 y tanto por ciento. En la época del presidente Lamadrid, 82, 88, no, cero. Quiere decir que entonces no se creó un solo empleo formal durante los 6 años, fue neteado cero. En la época del presidente Salinas fue de como del 45%, en la época del presidente Cedillo fue como del 37%, en la época de Fox fue del 22%, ojo, 22%. En el sexenio actual el coeficiente anda como en el 40%. ¿Qué quiere decir esto? La población económicamente activa hoy por hoy crece 1 millón de personas de promedio por año. 2.000 mexicanos, ¿no? ¿Y qué pasa con los otros 600.000? Hasta 1988, 400.000 mexicanos se iban a Estados Unidos. Expulsábamos entre el 82 y el 88 más o menos, o 400.000 mexicanos por año. Entonces 400 que se iban, 400 un poco menos que se generaban de empleo formal, informales, de todo tipo, y los otros 200 ¿dónde andaban? Informalidad, el desempleo, el subempleo, la delincuencia, etc. Es un resultado muy preocupante para cualquier analista social, analista político, analista económico. Ustedes que están estudiando las carreras económicas administrativas, pues definitivamente dicen, bueno, ¿y dónde quedó la bolita? O sea, tenemos un grave déficit, por eso los estamos acumulando, por eso existe en los estudios de la UNAM esa famosa creación de los famosos ninis. Tenemos hoy por hoy casi 8 millones de jóvenes entre 14 y 29 años que no estudian ni estudian ni trabajan. 8. O sea, se han ido acumulando. El crecimiento promedio de nuestro país en los últimos 30 años decía es del 2.2%, el crecimiento promedio de nuestro país en los últimos 10 años es del 1.7% promedio. Entonces, si tenemos un país que no crece muy poquito, China ha crecido durante 25 años en forma sostenida al 10% promedio al año. Este año China ajustó sus expectativas de crecimiento, sobre todo por las circunstancias económicas mundiales, al 8.5%. Lo ajustó al 8.5%. Ojalá nosotros crecemos al 8.5%. La India al 8%, Brasil al 6-7%, Perú, Chile, Singapur, Corea del Sur, etc. Países Rusia, países emergentes que están creciendo a altas tasas. Y sobre todo países como Brasil, como China, como India, como Corea del Sur, que no están modelados, vaya la expresión, en esa
circunstancia internacional que dominó el mundo durante los últimos 30 años, el modelo económico aperturista neoliberal de mercado. Llegamos a la época de los finales de los 70 y entonces México empieza un desquiciamiento, porque en esos últimos años se quiso suplir con el agotamiento del modelo de desarrollo estabilizador, con su construcción de incorporaciones, se quiso suplir con el uso del gasto público como palanca de desarrollo. El gasto público en México, sobre todo a partir de la época de los 70, empezó a crecer y entonces empezó a generar las finanzas públicas déficit enormes que llegó a la época de López Portillo a ser del 16-17% del PIB. El déficit público, 16% del PIB. Una enormidad. Y el desquiciamiento de las finanzas públicas hace que el país se inicie en la época de los 80 con una choque de las finanzas públicas brutales que hace que precisamente durante el sexenio 82-88 el país prácticamente no crece y prácticamente genera un sobreempleo, no genera un sobreempleo durante los 6 años. Al mismo tiempo, simultáneo y paralelamente, en el mundo empieza a dominar la teoría de la Escuela de Chicago, de los famosos monetaristas, los Chicago Boys, que se le llama, empieza a generar la idea de este modelo, el modelo monetarista o aperturista. Y se empieza, sobre todo con dos líderes mundiales, Margaret Thatcher en Inglaterra y Ronald Reagan en Estados Unidos. Imponen literalmente un modelo. Por eso se llama el famoso consenso de Washington, una receta. Y sobre todo los países de América Latina que habían venido en los vaivenes de ese devenir histórico digamos, arrancones y atroces, por llamarlo de alguna forma. Arrancan, crecen y luego el siguiente año, se vuelven a caer. Porque los modelos de desarrollo en el mundo empezaban a darse, pero muchos de esos países no lo importaban. México lo importó 100%, sobre todo a partir de que hubo una oleada de estudiantes, de jóvenes mexicanos que se fueron a preparar en esas universidades, esas sus maestrías, esos doctorados, Chicago, Yale, Stanford, Harvard. Y después vienen y son casualmente los que nos están gobernando actualmente. No digo nombres, ustedes se van a imaginar quiénes. Y nos imponen ese modelo. Después de 30 años de discusión de ese modelo, los resultados es que tenemos un país, insisto, que solamente creció el 2.2 o el 1.7 en los últimos 10 años, que tenemos 57 millones de pobres, es la mitad de la población, literalmente. El censo del 2010 somos 112 millones de personas en México. Tenemos una enorme desigualdad de ingreso. Según el censo de población del 2010 del INEGI, dice que el 66% de la población ocupada en México gana hasta 3 salarios mínimos. 56%. Un país enormemente desigual, donde de los deciles de ingresos, el decil más pobre detenta solamente el 2% del ingreso nacional y el decil más rico detenta el 42% del ingreso nacional. O sea, una enorme concentración de riqueza en México. Esto quiere decir, si tenemos un país que no crece, un país que genera pobres, un país que genera migración, un país que tiene grandes problemas en educación, un país que no genera oportunidades para los connacionales y que tienen que ir a Estados Unidos, un país que a partir del 2002 a la fecha empezamos a tener los indicadores
de remesas a nuestro país como un indicador bueno, porque eran 22.000, 24.000, 25.000 millones de dólares al año de lo que envían los migrantes a México. Qué bueno, es un indicador de economía, simple y llanamente. Nosotros no fuimos capaces de retener como país a los mexicanos aquí. Un país con desigualdad de siempre, sobre todo un país con una gran inseguridad pública a lo largo y lo ancho del país, sobre todo en la frontera militar, el Estado de México, y ciertos enclaves de este país, Michoacán, etc., algunos otros estados. Entonces, este es el resultado. Por eso yo digo que el modelo de desarrollo impuesto que se nos impuso en México en los últimos 30 años ya se agotó. ¿Cómo se agotó? El modelo de desarrollo estabilizador que mencionaba. Es cierto que México creció a altas tasas, pero todo el modelo es estático. Vivimos en una sociedad dinámica, hombres, por supuesto, para agentes económicos, y tienen que irse transformando. No son modelos matemáticos puros, son modelos económicos, modelos sociales, económicos, políticos, sociales, que tienen que irse avanzando también. O sea, aquel modelo se agotó hacia la década hacia los 70s, y lo inicia este otro modelo que duró 50 años, luego inicia este modelo, inicia a partir de los 80s y termina hacia el 2009-2010, literalmente, con los estados vigentes. Yo digo que ya se agotó. ¿Por qué se agotó? Por sus resultados en México. Pero vayámonos ahora a nivel internacional. En el mundo ya está agotado también. Lo que decía el gobernador de lo que se estudió en Estados Unidos en 2008 fue producto de ese agotamiento, sobre todo de un modelo que privilegia el mercado sobre todo lo demás, de un modelo que privilegia el manejo financiero sobre la economía real, decisiones personales de los agentes económicos, que privilegia los monopolios o los oligopolios sobre la competencia justa y adecuada. Pero el mercado no se puede autorregular, no es cierto que se pueda autorregular. Los que creen en el libre mercado, la teoría económica que ustedes estudian en sus salones, dice que el mercado se autorregula en función de la competencia perfecta. El mundo y la realidad ya nos demostró que no es correcto. El mercado no se autorregula solo. El mercado debe regularse, los excesos, mejor dicho, del mercado debe regularse por parte del Estado. El Estado Nacional. En Estados Unidos el Estado Nacional se retiró, sobre todo la Reserva Federal, el famoso Alan Greenspan, que fue durante 18 años el presidente de la Reserva Federal, lo que hizo fue de regular la economía de Estados Unidos, sobre todo el sistema financiero. Y al desregularse, empezó a cometerse los excesos que aterrizaron la gran crisis de 2008. Los excesos del mercado, ya es donde el mundo se dio cuenta de que se tiene que regular. Ahorita en el mundo, sobre todo lo que aconteció en Europa, con la crisis europea, dicen el exceso de gasto de Grecia, el exceso de gasto de los italianos, el exceso de gasto de las finanzas públicas y de la sociedad en su conjunto, de los españoles o de los portugueses o lo de los islandia, sobre todo los países aquellos que tienen grandes problemas de deuda y de déficit. Sí, cierto. El exceso de gasto de las finanzas públicas y sobre todo de la sociedad. La sociedad vivía una bonanza permanente producto de eso. Esas sociedades, ojo, provocada y alentada por los grandes intereses financieros de los bancos internacionales, europeos, en seguirle prestando y prestando y prestando y prestando a esos países sin
que hubiera un análisis de riesgo pleno. ¿Por qué? Pues estaban cobrando primas sobre primas de altas tasas de interés. Imagínense ustedes de 10, 15 o 20 años, han dado tasas del 8 y 10%, pues los cursos ya lo recuperaron 2 veces. Por eso, a la hora que la Unión Económica Europea, la Unión Europea le incorpora el esquema de las quitas a Grecia, casi el 70% de su deuda, no nos quedó, primero no nos quedó más remedio a los garantes de los bonos de griegos que aceptaron, pues ya lo habían cobrado, ya se lo habían puesto en los últimos 20 años. Entonces, ¿qué sucedió? Los que analizan esta parte, sobre todo de los que dominan el modelo que yo estoy criticando, dicen el exceso de esos países desarrolladores y sobre todo el mal manejo de la financiación política, lo cual es cierto. Pero también es cierto que al no haber habido regulación, estos de acá del otro lado excedieron sus propuestas y sobre todo en diría yo, en el exceso de la ganancia rápida. Entonces son de los dos, no podemos culpar a uno sin culpar al otro. El modelo de desarrollo del mundo está veremos, los europeos al crear la Comunidad Económica Europea, primero, ¿por qué en Europa sí se da eso? Pues porque Europa, en la historia de los últimos 2000 años, vamos a decirlo, de Europa, pues Europa ha sido dominada, ha habido imperios, ha habido el imperio austrohúngaro, dominado los romanos, etcétera, etcétera. Son una sociedad vieja que tiene una característica que nosotros los latinoamericanos no tenemos, o el resto del mundo. ¿Por qué? Ellos están acostumbrados a asociarse, por eso se asociaron a la Comunidad Económica Europea, pero dieron el paso siguiente, que fue la moneda única, y la moneda única fue una camisa de fuerzas, que no les permitió ajustarse las disparidades locales o regionales de estos países, porque si no tuvieran moneda única, estos países como Grecia hubieran devaluado, simple y llanamente. Entonces en el mediano plazo o en el largo plazo se ajusta, como sucedió aquí en México, como sucedió en México y en todo el país del mundo. Lo que sucedió es que no dieron el paso siguiente. Si querían integrarse como una sola nación, lo que no dieron el paso siguiente fue lo que ya está haciendo por casi Alemania, obligándolos a los países europeos a aceptar un déficit. El tratado de Maastricht era del 3% del PIB de déficit, ninguno lo cumplió. Ahora con esta nueva encomienda que está haciendo sobre todo la exigencia de Alemania y de Francia, esos países dicen van a llegar al 0.25% de déficit. No está ni lo comiendo. 0.25% de déficit en un periodo determinado. España trae el 6, lo acaba su propuesta de ser del 5.5 para este año. Pues le cuelga tiempo para llegar al 0.25%. Entonces, se les está imponiendo una camisa de fuerza adicional para llegar al paso siguiente. Si hay una regulación fiscal, ojo, ya no nomás monetaria, es una regulación fiscal, es literalmente dar el paso siguiente a eliminar las soberanías nacionales. Se eliminan casi de plomazo la soberanía nacional de un país, porque una autoridad supranacional está exigiendo cuánto pueden ingresar y cuánto pueden gastar. Es un paso. ¿Eso es lo que quieren los europeos? Es una pregunta. Para poder solucionar el problema, si no quitan la moneda única, o si no se sale uno de por ahí, Grecia, por ejemplo, ahora le dan el paso siguiente. Pero eso conlleva a que la Unión Europea llegue en un tiempo determinado a ser un solo país, literalmente hablando. O sea, hacia allá va.
bloque económico prácticamente como una unidad nacional. Tienes una unidad monetaria similar, tienes una decisión fiscal adicional, lo único que queda es el idioma de los griegos. Todo lo que va a quedar, y las glorias pasadas de los griegos, de los romanos. Entonces, ojo, ¿hacia dónde va el mundo? El mundo se está recomponiendo. Europa, con toda esta problemática, una sociedad. Europa va a crecer este año, no va a crecer, va a ser el 0%. China al 8, lo ajustó al 8.5%, la India al 8%. Los países emergentes como Brasil o los BRICS al 6, 7, 8%, incluyendo China. Y nosotros, ¿qué? México, otra vez, 2.2 en 30 años, 1.7% en los últimos 10 años, para este año va a ser 3.3%, el año pasado fue el 3.9%, el año pasado fue el menos 6.5%, en fin. ¿Qué nos espera? Seguir creciendo a tasas mediocres. Creo que nos espera. Entonces, ¿qué tenemos que hacer los mexicanos en este país? Cambiar el modelo. Cuando alguien habla de cambiar el modelo, los ortodoxos se asustan, sobre todo los banqueros, sobre todo los economistas del gobierno, piensan que es revolucionario. Ajustar el modelo. Ojo, ¿qué modelo alternativo de nación queremos? Parece que parafraseé a López Obrador, ¿no? ¿Por qué es lo que trae? Modelo alternativo. ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué quiere decir la propuesta de los candidatos presidenciales, los 4? Son 4. 3.5. ¿Cuál va a ser la propuesta económica para poder tener un país que crezca, que se desarrolle, que elimine el monopolio, que haya una mejor distribución del ingreso, que se convierta el Estado en eso, en lo que dice la Constitución? En 1917, el artículo 25 y 26 constitucional de los constitucionalistas, y sobre todo, convirtieron al Estado mexicano en el Estado rector de la economía nacional y promotor del desarrollo. No más que con el nuevo modelo de desarrollo se nos olvidó qué es eso. Decir los constitucionalistas que el Estado sea propietario. Nos equivocamos en el camino. El Estado empezó a ser propietario. Llegamos a tener más de 1000 y pico de empresas paraestatales. Ya nos desincorporamos la banca, etcétera, etcétera. No quisieron decir Estado propietario, Estado rector, conductor, orientador, impulsor. Es distinto. Promotor. Es distinto. O sea, no nos confundamos con los dogmas. Hemos vivido una época dogmática de aquellos los que piensan que aquello estuvo mal y por lo tanto había que quitarlo y borrarlo, y de los que piensan que lo de hoy estuvo mal y por lo tanto hay que eliminarlo. Pues ninguna de las dos cosas. Debemos de tomar primero las experiencias del mundo, lo que está sucediendo actualmente en el mundo, las experiencias de México en la época que ya les platiqué. Hubo muchas cosas buenas y muchas cosas malas. Las experiencias del momento de México en los últimos 30 años, ha habido cosas buenas, pero ha habido cosas malas. Sobre todo el resultado que decías, 7 millones de pollo, es bastante malo. Subempleo, desempleo, y sobre todo ingresos precarios y concentración del ingreso nacional en unos pocos. ¿Cuál es el modelo de desarrollo? 5, 15, ¿qué es? 15. ¿Cuál es el modelo de desarrollo que requiere México? Nosotros en el Colegio Nacional de Economistas
voy a mandar unos ejemplares que me lo aprobó. Hicimos 8 foros regionales. 8 foros regionales y 2 nacionales en todo el año, los últimos años y medio. Participaron más de 1000 economistas a nivel nacional, empresarios, académicos, rectores, las cámaras empresariales, ustedes sobre el gobierno, el Banco de México, Asamblea, todo. Hicimos un documento que se llama Hacia un nuevo proyecto de desarrollo. Ya lo publicamos, estamos publicando, estamos mandando, les voy a mandar unos ejemplares para que lo consulten ustedes. Y en ese documento establecimos no un decálogo, sino 7 grandes postulados hacia un nuevo proyecto de desarrollo. Primeramente, un postulado que se lo voy a hacer rápidamente, que existe en todo a lo largo y lo ancho de la República. Existió un amplio consenso respecto a México, al México que nos gustaría tener en el futuro inmediato. Aspiramos a un México seguro, todo el mundo aspiramos a un México seguro. Sin pobreza, todo el mundo. Menos desigual. Un México con una economía dinámica, un Estado con una capacidad financiera, técnica y humana para cumplir sus obligaciones. Fíjense bien, hablamos de obligaciones del Estado mexicano. Y hacer posible una economía distributiva, competitiva e innovadora. Base indispensable para erradicar la pobreza y reducir la desigualdad. Con instituciones sólidas. Hoy las instituciones ya no cumplen el objetivo, están obsoletas. Están obsoletos ante los retos actuales. Capaces de enfrentar la inseguridad, la violencia y el crimen organizado, la inestabilidad financiera mundial, la migración y el cambio climático. Un México con una sociedad fuerte e instituciones no gubernamentales transparentes. Cuando hablamos de instituciones no gubernamentales hablamos de los colegios de profesionistas como el maestro, de todos, de las cámaras empresariales, de las cámaras, de las organizaciones no gubernamentales en general, de las universidades, de las academias, de la sociedad organizada en gremios como punta de lanza de una sociedad democrática fuerte. O sea, no todo es el Estado, no todos son los empresarios, es la sociedad también. Muy importante, una sociedad madura, educada, activa, proactiva, exigente ante la autoridad. Requerimos, para alcanzar este propósito, se requiere, en el punto 2, una nueva estrategia de desarrollo. Lo estoy diciendo, lo que venía diciendo. Una nueva estrategia de desarrollo, fíjense bien, mejoras marginales a la actual no serían suficientes, porque nos dicen, es que el año 30 vamos a crecer al 3.3% y el otro año al 3.4%. El otro año, pues si se cae Estados Unidos, pues le crecimos al 2.2%. O sea, son marginalidades. Debemos tener un país que crezca a los 6 y 7% en forma sostenida y permanente durante 25 años. Pues, para que eso no a frenones y arrancones o en forma marginal. ¿Por qué? Porque la estrategia económica de los últimos 30 años ha sido privilegiar la estabilidad macroeconómica, las tasas de interés, el tipo de cambio. El tipo de cambio como ancla de la inflación, el comercio exterior y déficit comercial con superávit comercial, compensado con la inversión extranjera, altas reservas internacionales en dólares en el Banco de México. Tenemos más de 140,000 millones de dólares de reservas en México. Y diría yo, ¿y de qué nos sirve? Viene Guillermo Ortiz, antes era Banco de México, ahora es de los privados, o viene
su amigo Carstens, y dice, no, es que la reserva internacional es la válvula de seguridad, más bien la llave de la seguridad de nuestro país. ¿Y de qué nos siguen siendo $40 millones otra vez? ¿Guardadas ahí? Es responsabilidad financiera o responsabilidad hacendaria. Otro. Y los pobres de México, los 55 millones de pobres, comen con responsabilidad hacendaria. Y nosotros presumimos en el interior y en el exterior, sobre todo el presidente de la República, de que somos un país responsable financieramente, macroeconómicamente, pero tenemos 55 millones de pobres. Ese es el problema. Tercero, el nuevo proyecto nacional de desarrollo que estamos proponiendo nosotros los economistas es una nueva jerarquización de los motores del crecimiento, los motores del desarrollo. O sea, otra vez, hemos estado sujetos a que el crecimiento económico en México, marginal, arrancones y atorones, durante estos últimos 30 años, se ha supeditado al crecimiento económico de Estados Unidos. Si Estados Unidos crece, nosotros crecemos. Si Estados Unidos se cae, nosotros caemos peor. El 85% de nuestro comercio exterior sigue siendo con Estados Unidos. Cuando somos el país que tenemos más tratados y acuerdos comerciales del mundo y nos aprovechamos. Se tocó el tema Brasil, como no lo tocó hace rato. Brasil es otro modelo de desarrollo, más un modelo de desarrollo más alejado del proceso de Washington y un modelo de desarrollo más hacia el interior, más proteccionista. Pero hablar de proteccionismo en estos momentos globales, es cierto, estamos en un mundo global, es casi como si fuera una mala palabra. No todo es malo. En la peor época de la crisis del 2009, el gobierno de la República, había la Secretaría de Economía, estaba desgravando 1.100 fracciones arancelarias en ese momento. Y los industriales y empresarios de este país estaban colgados de las lámparas porque le decían al gobierno: espérate, Tito, estamos en crisis. Yo subí de lo que me señalé al gobierno: déjame cuentas para 10, como el comercial de la televisión, con la mamá, ¿no? Que cuenta de él, cuenten hasta 10, espérense, vamos a ver qué pasa en el mundo. Somos los campeones del aperturismo. Mercado interno, ¿qué quiere decir? Eso, lo que decía el gobernador: el consumo interno, la proveeduría nacional de Pemex y de las empresas nacionales del propio gobierno, el incremento de los salarios reales de los trabajadores para que la gente tenga dinero, y para que la gente tenga dinero pues consume, y entramos en el círculo virtuoso del crecimiento y del desarrollo, la productividad, la capacitación, el impulso, el fomento a la pequeña y mediana empresa. Esas son, pues, cambiar los motores del crecimiento económico. No sustituirlos todos, pero sí cambiarlos. El otro punto es, un nuevo equilibrio entre Estado, mercado y sociedad. Otra vez, el artículo 25 y 26 de la Constitución. Ahí está la Constitución, no más que en otra nota, que es el Estado rector, el Estado promotor, el Estado facilitador, o no el Estado interventor, no el Estado propietario, sino el Estado facilitador de la iniciativa de los particulares y de las empresas. El Estado que provea de bienes y servicios públicos, de infraestructura, de calidad, carreteras de calidad. Hacemos carreteras de pésima calidad, venía por la carretera yo. En la Ciudad de México es bache tras bache. Yo a mi chofer ahí por ahí lo regaño que no me dejan ver ni el video. Ahora la iPad, ¿no? Porque las ciudades están todas, en mayor o menor medida, están malas los pavimentos, o sea, no hay calidad en la obra pública.
Entonces el Estado debe ser un Estado fuerte que provea los bienes y servicios públicos de calidad y que incentiven el desarrollo. El mercado debe ser eficiente, sin monopolio y oligopolio, por eso requiere un Estado fuerte que regule el monopolio sobre el monopolio. Y la sociedad, ya lo mencioné hace rato, la sociedad organizada, los estudiantes, los académicos, los gremios profesionistas, los empresarios organizados, que empujemos todos a la exigencia de un Estado democrático fuerte. Quinto, ojo, el papel del Estado como el gran equilibrador social. Un Estado que fomente el desequilibrio social. Debe ser una política social de dádiva, una política social que hace que solamente, que no saquemos al pobre de ser pobre, sino lo mantengamos. Política social focalizada, asistencialista, es eso. Necesitamos un Estado equilibrado social, que tengamos una seguridad social universal. Todos los mexicanos, por solo yo soy mexicano, deben tener seguridad social. Todos. Seguro social, todos. Todos. ¿Y cómo se va a financiar eso? Mediante unas reformas en la área de fondo, por supuesto, para que todo el mundo pague, porque hay mucha gente que no paga, muchas empresas que no pagan. Una reforma social hacendaria progresiva, que pague más el que más tiene, que pague menos el que menos tiene, pero que todo el mundo pague. Entonces, el Estado equilibrador, muy importante. El sexto es el Estado rector del desarrollo, promotor del desarrollo, ya lo comenté, que estimule el sector agropecuario. Fíjense ustedes, la FAO dice, que los estados nacionales, los países, deben de producir cuando menos el 75% de los alimentos que consumen. Cuando menos. México produce, nosotros en México producimos el 53%. Imagínense ustedes si tuviéramos un Estado rector, promotor, impulsor, sectorial en este caso, que hiciera un programa nacional agropecuario de largo alcance, que durante los próximos 15 o 20 años lleguemos a la meta recomendada por la FAO de que buscamos el 75% cuando menos de los alimentos que consumimos. Implicaría un enorme esfuerzo de planeación en el sector agropecuario para que los productores agropecuarios, los campesinos, impulsen el consumo. No está sucediendo eso. Lo mismo la política industrial. En México tenemos una política industrial que no existe. Como dijo aquel secretario de Economía, la mejor política industrial es aquella que no existe. Pero el gobierno no existe. Todos los países del mundo lo tienen. Entonces el Estado promotor, el Estado rector y promotor del desarrollo. Y por último, el Estado promotor del desarrollo debe movilizar la energía de todos los actores sociales para lograr los ritmos de crecimiento deseado. Para ello hay que alinear todos los instrumentos de desarrollo a este propósito. Mayúsculo, porque al final de cuentas la precariedad muchas veces de las estadísticas, más que la precariedad de las estadísticas, ¿sabe cuál ha sido? El cambio de metodología. Cada rato nos cambia la metodología. El INIC, cada rato nos cambia la Hacienda, cada rato nos cambia. En el asunto del presupuesto, cada año modifica metodología para medir. Entonces es muy difícil medir y evaluar. Tienes que hacer convertidores para poder hacer análisis hacia atrás. Entonces es un poco complicado, ciertamente. Pero para eso están los especialistas. O sea, un econometrista es precisamente eso. Se usa la estadística, las matemáticas, las variables sociales, y las meten en una fórmula, un modelo, y lo proyectan. O sea, es un modelo.
es un modelo matemático puro, en economía no funciona eso. Al final de cuentas, el mundo ha vivido a base de prueba y error. No nomás México, todo ha vivido a base de prueba y error. Cuando yo en el colegio economista estoy impulsando el proceso de certificación de los economistas, o sea, los contadores. El Instituto Mexicano de Contadores Públicos certifica a los contadores para poder ser auditores o determinadores de los estados financieros reconocidos por la Secretaría de Hacienda. Los contadores como gremios se pusieron abusados y en los últimos 10 años se incorporó, lograron ellos, después de haber certificado sus contadores, sobre todo año con año, porque además en México los diputados éramos, cada año cambiaban, y la Secretaría de Hacienda cambiamos la ley fiscal, la que formó funcionar acá. Entonces, pues cada año tenían que dar cursos y prepararse y contratar y hacer, y los contadores ahí ganan su lana en el colegio, hacemos su curso con los empresarios para explicarle lo que nosotros los diputados hicimos y la Secretaría de Hacienda. En los últimos años, 3 años, la miscelánea fiscal prácticamente no se modificaron. Casi nada. Eso es muy bueno. Eso es muy bueno. Sin embargo, el proceso de actualización de los contadores públicos le ha permitido certificarse y está en la ley. Porque solamente el Código Fiscal de Persona Público certificado por y ellos son abusados por incorporar. Cuando yo quiero hacer eso con el colegio, con los economistas, se me dificulta mucho. Porque hay economistas de los progresistas que quieren certificar, esto no se puede. A ver, ¿de qué corriente ideológica vamos a certificar al economista? ¿Un monetarista o un marxista? No se puede. Es como si fuera médico, cirujano, general y partero. No se puede hacer un economista. Tiene que ser en una disciplina, certificar en una disciplina, comercio exterior, por ejemplo, un economista certificado en comercio exterior, más en el mundo global, un economista certificado en finanzas públicas, por ejemplo, un economista certificado en economía de la empresa, por ejemplo, o un economista certificado en matrices o un producto, puede ser. Es una disciplina. Mi sueño, dorado como presidente del Colegio Nacional de Economistas, es llegar a certificar a un economista de alguna de estas 3, 4, 5 disciplinas, y después de que esté certificado, yo como comunicador, voy a estar ahí, por supuesto, pero impulsar en el futuro que la Ley General de Educación, la Ley General de Seguro Social, la Ley de Presupuesto de Responsabilidad Sanitaria, la Ley de etcétera, puedan decir, para evaluar este proyecto de inversión social o productiva, debe ser evaluado por un economista certificado y reconocido. Ahorita, ¿quién evalúa? Yo no sé. Tenemos la Ley General de Profesiones y el artículo 5º constitucional en la materia prevé eso, pero nadie lo ha hecho. Cuando yo lo digo es poderle dar la oportunidad a los economistas del futuro que tengan capacidad, como los ingenieros civiles, para poder hacer una estructura, debe certificar que es ingeniero y especialista en estructura, y así los contadores, etc. Economistas no, porque siempre nos hemos dedicado a la grilla, a la macro. No, vamos a ver cosas específicas. Entonces, mi sueño es llegar a tener un economista certificado lo más pronto posible, a lo mejor ya lo inicié en un par de años más, 3, para que podamos después incorporar en las leyes secundarias que un economista sea evaluador de eso. Por ejemplo, en la corte, los juzgados solicitan peritos económicos, los jueces solicitan, y resulta ser que el perito económico, de repente, con todo respeto a los contadores, también la parte fiscal, pero el perito económico es un concepto muchísimo más amplio. Pues no tenemos ni eso nosotros. O sea, hay muchas que hacer, ojo, para los que están estudiando economía, pero también los contadores, los administradores. O sea, deben ir hacia la excelencia educativa a través de la certificación, que es vía la actualización permanente.
nunca se debe dejar de estudiar, debe ser permanente. Pero ¿cómo le incentivas la actualización permanente? A ver, un muchacho que sale y se va a trabajar a la computadora o a la empresa simple, o no sé cuál es el gobierno, ¿qué incentivos tiene? Muy poco, porque a veces la propia empresa no le pide ni exige su dejar. Si existiera el incentivo de la actualización permanente y una certificación para ir escalando en el tiempo, mayores responsabilidades, hay el incentivo para actualizarse permanentemente. Pero de todas maneras dejan de estudiar los jóvenes. La mayoría de los jóvenes dejan de estudiar. Del 100% de los jóvenes que entran niños a la escuela primaria, solamente 2 tienen doctorado en México, 2 personas. O sea, se van desertando, solamente de 100 niños que entran, 2 quieren hacer el doctorado en México. Nuestro nivel promedio es 8.6 de escolaridad. En Canadá y Estados Unidos de 13.2. O sea, tenemos que dar pasos hacia adelante, que vayamos hacia la excelencia académica, hacia la excelencia profesional, para podernos insertar más fácilmente en el mundo productivo. ¿Cómo se hace? Los gremios tenemos la obligación de hacerlo porque así lo establece la Constitución, pero los gremios se tienen que organizar, sin duda. No pueden todo de la noche a la mañana. Eso es. A ver, Sara, ahora que yo metí la iniciativa, la primera es la lucha que tengo que hacer yo con la Secretaría de Educación Pública y la Secretaría de Hacienda. Uy, va a costar, pues claro. Sobre todo la educación debe costar, es la que debemos de entender nosotros. Por eso necesitamos hacer una reforma hacendaria porque le dote de mayor recurso a la educación. La educación es la A de llevar a nuestro país a altos estados y niveles de desarrollo. Va a costarse. El obstáculo es, oye, fíjate que va a costar eso, pues acabamos de aprobar una ley para hacer obligatorio por parte del Estado mexicano la educación universitaria. Se lo aprobamos aquí en Washington en noviembre pasado. ¿Y qué implica? Pues para que el Estado mexicano se obligue a todos los jóvenes a otorgarles bachillerato y educación media superior, así como fue la educación básica. Y la educación en tiempo completo también. Y los obstáculos yo los veo, por ejemplo, me voy a mi estado, a Sonora, me reúno con la Sociedad de Padres de Familia, porque hay 120 y tantas escuelas de plan piloto de la escuela de tiempo completo. Un relajo. Los maestros no van, las exigencias no se adaptan, problemas administrativos, no les mandan los recursos adicionales, recursos que hay 3.000 millones de pesos que metimos en presupuesto. Yo soy el secretario de la Comisión de Presupuesto de la Cámara de Diputados. A mí me toca literalmente armar el presupuesto de la federación. Lo tengo muchísimos años haciendo. Yo fui director general del presupuesto 8 años y digo secretario de la Comisión de Presupuesto federal. Fui oficial mayor de la Procuraduría de la República y presupuesto 2 años. Fui secretario de Finanzas en la Nación de Gobierno Sonora hice el presupuesto 6 años en el Estado de Sonora. Fui secretario técnico de la Comisión de Presupuesto, hice el presupuesto controvertido por Fox. Yo lo hice en la primera ocasión en la historia de México. El presupuesto de ingreso de la educación se hizo en la Cámara de Diputados. Yo con 5 gentes, con la Secretaría de la Secretaría de Ingreso tiene 1000 gentes. Única ocasión, después Fox lo controvertió. Y ahora tengo otros 2 presupuestos, 3 presupuestos ya aprobados. Yo como secretario yo armo el presupuesto, junto con otros diputados, pero yo soy como secretario de la responsabilidad técnica. Entonces, es una lucha permanente. La lucha permanente es con las gentes que están actuando en el lado hacendario, porque siempre no hay dinero, nunca hay. Y
las leyes son tan laxas que le permiten una enorme discrecionalidad, sobre todo porque el presupuesto de egresos, el 34% del presupuesto de egresos está financiado por recursos petroleros. Y la lucha que traemos para establecer los parámetros macroeconómicos del presupuesto, tenemos una lucha en materia de tasas de interés, en materia de inflación, en materia de tipo de cambio, en materia de crecimiento económico, en materia de precio del petróleo. Esas 5 variables, y en materia de esas 5 variables, determinan el presupuesto de nuestra inflación. Si existe un crecimiento de 3.5, ¿cuánto? Es el modelo para ver cuántos ingresos se van a tener, tributarios. Si existe un precio del petróleo de X, pues son lo que vamos a exportar por la plataforma petrolera, los ingresos que va a tener el país y cuánto le va a dar el fisco. Y así el tipo de cambio igual. Todo esto, la inflación, todos sus parámetros macro, esos 5 parámetros determinan el presupuesto. Desde ahí empieza la discusión con las autoridades. Ellos quieren apretar hacia abajo, pero nosotros queremos apretar un poquito hacia arriba para que exista mayor disponibilidad. No nos acusan que dicen que nosotros queremos el presupuesto en el papel, porque no vemos la manera. Pues yo los acuso de que a la Secretaría de Salud de el precio del petróleo el año pasado lo probamos de $54 promedio por barril probado, terminó en $96 promedio. De 54 a 94 es más de 40, casi $40 por barril promedio en el año, multiplicado por 2.5 millones de barriles diarios, 365 días al año, pues sacan de la cuenta, y son recursos discrecionales. Este año le aprobamos al presupuesto $65.28 por barril de petróleo. Lo que va del año va arriba de $104 promedio, 110, 112, 115, 100, promedio de enero, febrero y marzo, unos 104. O sea, ya trae otros marcadores, $40. Son recursos discrecionales. O sea, que es una lucha entre el poder ejecutivo y el poder legislativo. Ojo, en México, como en países republicanos, existen 3 poderes, ejecutivo, legislativo y judicial. Entonces, es un asunto de colaboración o de entendimiento de poderes. Hay que ponernos de acuerdo. Es una negociación permanente, no que nosotros queramos los diputados o el ejecutivo, pero la lucha desde el poder presidencial de México siempre ha sido en este país. Somos un país presidencialista, ejecutivo. Entonces, es una lucha permanente de los equilibrios de poder. Un país democrático debe tener equilibrio de poder, el ejecutivo y la judicial. Ahorita están en la gran discusión, el caso Cassés, con toda la nada mediática del presidente de la República, hasta leyendo el presidente de la Corte, defendiéndose de la nada mediática del presidente de la República, queriendo interferir en la decisión de los 5 ministros, independientemente de los detalles del caso Cassés. Es una lucha de equilibrio de poder. Para que sea un país democrático pleno en este país debemos de respetar el equilibrio de poderes. Y siempre un poder va a querer mandar sobre otros, avasallar sobre otros. En México hemos vivido avasallamiento del poder ejecutivo durante muchísimos años en México. El parteaguas fue, yo diría, 97, que se perdió por primera vez el PRI, perdimos nosotros, la mayoría de la Cámara de Diputados. A partir de ahí no había mayoría de un solo partido. Pues bueno, otro parteaguas fue el 2005, cuando a mí tocó corregir la Constitución, el artículo 74 constitucional, que dice que es facultad exclusiva de la Cámara de Diputados examinar, aprobar el presupuesto de esa reflexión que mete el Ejecutivo. Nosotros le agregamos la palabra modificar explícitamente. Pues tenemos la facultad de modificar lo que mete el Ejecutivo. Eso fue un verdadero parteaguas de equilibrio de poderes entre los poderes. O sea, ha habido paso hacia adelante, pero ha habido constante. Esa es la lucha que estamos trabajando.